Muy bien, quisiera saber en este auditorio, solamente me alzan su mano, si tenemos padres que van a ser próximamente padres porque están embarazados, o padres primerizos. Quiero ver cuántos padres primerizos o a punto de ser padres hay en este auditorio. A ver, véanlos. Muy bien, los que no sonríen tanto están en esos meses donde todavía no duermen bien, pero los que están con una sonrisa de oreja a oreja es porque todavía no saben lo bonito que se viene, ¿verdad? Ok, muy bien. Ahora quiero saber cuántos padres que tienen hijos de, no sé, de 2 a 8, 9, 10 años. Muy bien, ok. Muy bien, bajen su mano. Padres que tienen hijos adolescentes, jóvenes y más allá. Ok, nuestro auditorio tiene muchos de esos padres. Ok, ahora quiero saber en este auditorio que me levanten la mano todos los hijos e hijas. Si el de al lado no la está alzando, dile, oye, manito, despierta, porque aquí todos somos hijos. Si no, ¿cómo llegaste a la tierra? Dile, ¿eres un alien o qué? Muy bien, creo que todos somos hijos y en esta prédica nos vamos a dirigir a los padres y a los hijos. Así que de alguna manera te pega, ¿ok? Así que ponte tu casquito porque les advierto desde ya que esta prédica va a estar muy buena, al estilo de la pastora Mari. ¿Les gusta el estilo de la pastora Mari? Muy bien. Y esta prédica se llama ¿Y qué culpa tiene el niño? Así se llama la prédica. Hoy te voy a hablar de una familia que viene en la Biblia. No hay muchos detalles sobre ellos, pero los que se nos dan son cruciales para esta historia. Les daré un poco de contexto. Los israelitas habían pecado, ¿verdad? Eso ya no era novedad. En la Biblia podemos leer que a cada ratito, pues esa frase, el pueblo de Israel pecó. Dios los había entregado a los filisteos durante 40 años. ¿Cuántos años? 40. Un ángel se le aparece a una mujer que no podía tener hijos y le dice que pronto tendrá un hijo varón y le da una serie de instrucciones de cosas que ella debe de hacer. Y por último, el ángel finaliza con esta frase y dice, ahora los filisteos dominan a los israelitas, pero con este niño comenzará su liberación. El ángel se aparece a esta mujer no podía tener hijos. Recordemos que el pueblo de Israel estaba cautivo por 40 años de los filisteos y se aparece este ángel y le dice, mujer, tú vas a tener un hijo. O sea que quería decir que le estaba diciendo que iba a haber un milagro, porque la mujer no podía tener hijos, un milagro. Después de ese milagro le dijo que su hijo no solamente iba a ser un israelita más, sino que era un hijo con un propósito, con un llamado, ¿ok? Muy bien, ahora sí, si tú quieres leer la historia en la Biblia, está en Jueces 13, del 6 al 13, y yo lo voy a estar leyendo en la traducción al lenguaje actual. Dice que la mujer hizo lo que cualquier mujer en esta tierra hubiera hecho. Dice, la mujer fue a contárselo ¿a quién? A su esposo, sí, no a la vecina, no a la amiga. La mujer corrió a contárselo a su esposo. Un hombre de Dios vino a donde yo estaba y me impresionó tanto que no me atreví a preguntarle cómo se llamaba. Porque yo no sé por qué, pero los esposos siempre preguntan, ¿y cómo se llama? Y la mujer, ni le pregunté. ¿Le pasa a usted? A mí me pasa muy seguido. Su cara era como la de un ángel. Lo que me dijo fue esto: vas a quedar embarazada y tendrás un varón. Desde que nazca hasta que muera, será dedicado a Dios como nazireo. Por eso no bebas vino ni otras bebidas fuertes, ni comas comida impura. Entonces Manoa, así se llamaba el esposo, le rogó a Dios, Dios mío, que venga otra vez ese hombre que mandaste, que nos enseñe lo que debemos hacer con el hijo. ¿Qué pidió Manoa? Que nos enseñe.
Dios hizo lo que Manoa le pidió y mandó otra vez al ángel, el cual se le apareció a la mujer cuando ella estaba en el campo. Como Manoa no estaba allí, ella se fue, ¿cómo? Corriendo. La mujer dijo, se le cumplió a mi esposo, lo quería volver a ver, voy a correrle. Manoa, Manoa, aquí está el hombre que vino el otro día. Manoa se levantó y acompañó a su esposa hasta donde estaba el hombre y le preguntó, ¿eres tú quien habló con mi esposa el otro día? El hombre le respondió, sí. Y entonces Manoa le dijo, cuando se cumpla lo que dijiste, no dijo si se cumple, cuando se cumpla lo que dijiste, ¿cómo debemos criar al niño? ¿Qué debemos de hacer? El ángel de Dios le dijo a Manoa, tu esposa debe cumplir con todo lo que le he dicho, es decir, no debe comer nada que esté hecho de uvas, ni tomar vino, ni otras bebidas alcohólicas, ni comer comida impura. Tiene que hacer todo esto tal como se lo he mandado. Ahora yo sé que ya casi les leí medio capítulo aquí, pero es para que entren ustedes en contexto. Estamos hablando sobre la historia de Sansón, pero toda esta historia no empezó con la fortaleza de Sansón, ni Sansón venciendo filisteos, no. Comenzó con el papá y la mamá. Una mamá que no podía tener hijos y un papá que cuando recibió la noticia de un milagro, estuvo dispuesto a estar ahí atento. ¿Qué pasó? ¿Qué se necesita? A ver, Señor, por favor, manda otra vez a ese ángel que me explique. No puso en tela de juicio lo que le dijo su esposa. Ay, en serio, mujer, ¿habrás escuchado bien? ¿Sí te lavaste bien los oídos? No puso en tela de juicio lo que su esposa le dijo. En cambio, lo que él quería saber era, ¿qué vamos a hacer con él? Niño. ¿Qué vamos a hacer con el niño? Esa era la pregunta de Manoa. La familia de Manoa había sido escogida por Dios para ejecutar un plan de liberación para el pueblo de Israel. Muchos podían pensar que el llamado era solo para el hijo, porque él tenía el llamado a liberar, a comenzar la liberación para el pueblo de Israel, pero no, el llamado comenzó para con los padres, porque ¿quién tenía que cuidarse? ¿Quién tenía que empezar a cuidarse? La mujer. El ángel le dijo a la mujer, no puedes beber vino, no puedes hacer esto, no puedes hacer el otro. La mujer, y las mujeres aquí que hemos pasado por un embarazo sabemos que desde el momento uno en el que nos damos cuenta que estamos embarazadas y vamos con el médico, ¿qué te dice? Bueno, señora, desde este momento no puede hacer esto, no puede hacer el otro, no levante, no coma esto, por favor tómese sus vitaminas, ¿sí o no? El papá todavía ni se entera que hay un bebé ahí adentro, pero la mujer ya tiene una serie de cosas que tenemos que hacer, porque somos responsables del crecimiento de un niño o una niña en nuestro vientre. Y si la mujer no se cuida, ¿qué pasa? Existen malformaciones, existen enfermedades, existe que salen los niños quizá no tan bien nutridos. Hay responsabilidades cuando Dios llama a unos padres y les da la bendición de un hijo. Di conmigo, una gran responsabilidad. Dice, el sustantivo hebreo nazir procede del verbo nazar, que significa atar, y de ahí separar. Como persona separada o consagrada a Dios, había ciertas reglas que tenía que cumplir de acuerdo al pacto que se había hecho. Dios le había dicho a Manoa y a su esposa que este niño iba a ser nazareo, que tenía un llamado, un pacto. O sea que iba a ser escogido y separado. Y la mamá comenzaba con eso de cuidarse, de no beber, de no comer fruto de la uva, de la vid. Pero el niño tenía que cumplir estas cosas y estas son algunas de ellas. No podrá beber bebidas alcohólicas, no comer uvas ni pasas mientras dure su promesa.
Tampoco podía cortarse el cabello, ya que era el símbolo de su consagración y pacto con Dios. No podrá acercarse a ningún muerto, no importando si son los padres, hermanos, familiares, no podía hacer eso. Y si lo hacía porque alguien murió a su lado, ya no tendría la pureza que requiere para ese llamado. Que él estuviera en algún lugar y de repente aquí alguien falleció a su lado, se volvía impuro. A ese nivel era su llamado. Por lo tanto, él tenía que ir delante de un sacerdote, ofrecer sacrificio y llevar un momento de purificación para poder volver a hacer su llamado de nazareo y empezar. Si él había pactado con Dios tener 10 años de esa promesa, bueno, si él ya llevaba 9 años y 5 meses y le pasaba eso, ¿qué crees? Su promesa volvía a empezar desde ese momento. Otros 10 años. Porque ese pacto y esa promesa no eran a la ligera, no eran cualquier cosa. Ese llamado era algo serio. Y este llamado tan serio se le había encomendado a un bebé que todavía ni siquiera nacía. Todavía ni siquiera nacía y él ya tenía que empezar a cumplir con esto. Mientras dure su promesa, tendrá que mantenerse puro. ¿Alguien ha intentado mantener limpio, ya no te digo puro, limpio, a un niño o niña de 2 años? Yo tengo a mi hija, la acabo de cambiar, una señorita bien peinada, bien arreglada. La dejo que salga al jardín un rato y regresa como si, yo no sé qué pasó ahí. Y digo, ¿qué hizo? Las rodillas todas negras, como si uno no la hubiera bañado en meses, hasta aquí en la cara, tierra. Yo no sé cómo lo logra, pero ella tiene una capacidad para ensuciarse en muy poco tiempo. Ahora, yo no me imagino cómo sería para los padres de Sansón mantenerlo puro. Ya no te digo limpio de sus ropas, de su piel, puro, íntegro, separado. Esto conlleva y nos hace pensar que los padres de Sansón tuvieron que tener una responsabilidad muy grande sobre sus hombros mientras Sansón era pequeño, porque había muchas reglas. Yo me imagino que estos padres, para cumplir esta promesa y orientar a su hijo hacia este llamado, porque su promesa no era por años, su promesa era desde que naciera hasta que muriera. Ese era su pacto de Sansón. O sea que iban a tener mucho, pero mucho tiempo. Y entonces los padres, yo me imagino que cuando empezaban a hacer las compras de su supermercado, quizá al papá le encantaba su fruta por la mañana con un montón de pasas y miel. ¿Y qué crees? Que el papá dijo, yo creo que ya no vamos a poder comprar pasas porque capaz que el niño las agarra por equivocación y se las come. No, pues ni modos, hay que hacer sacrificios. Quizá al papá le gustaba tomarse una copita de vino. ¿Y qué crees? El niño no podía, pero ni verla. Y el papá dijo, ¿sabes qué, mi amor? Ya no. Quita todo lo que tengo ahí, que tenga la uva puesta. Porque se comprometieron a cuidar al niño en su momento de promesa, de consagración a Dios. Los padres, mientras el niño no podía cuidarse por sí mismo, los padres fueron los que lo orientaron, los que le repetían, hijo, tú tienes un llamado, tú tienes una responsabilidad, tú tienes algo importante que hacer y por eso te cuidamos. Y sabes, aquí en este auditorio hay muchos padres que hemos recibido la bendición de tener hijos. Ya sea que los tengas chiquitos, los tengas grandotes, algunos hasta casados, hemos recibido la bendición. Sea como haya venido el bebé, si lo esperabas, si no lo esperabas, si fue un ups, o como le quieras llamar. Si vino a este mundo, Dios cuando manda algo, cuando crea algo, no lo crea sin propósito alguno. Todo en la tierra que fue creado tiene un propósito. Si ustedes han escuchado que en el mar, si desaparecieran los tiburones nada más, si tan solo desaparecieran, se extinguieran los tiburones, ¿sabes la consecuencia abismal en el ecosistema que habría?
porque Dios todo lo creó con un propósito. ¿Cuánto más el hijo y la hija que Dios te dio? Si un tiburón es tan importante para el ecosistema, ¿cuánto más es tu hijo y tu hija? Y sabes, creo que a veces a los padres se nos olvida que tan crucial son los hijos que tenemos. Por la rutina, por la desesperación, por el cansancio, por todo lo que nos pasa en el día, porque a veces hasta queremos jalarnos las greñas por todo lo que nos hacen pasar. Pero que nunca se te olvide que tu hijo tiene llamado y tiene propósito. Llamado y propósito. Cumplir esta serie de requisitos para un niño que ni siquiera había nacido todavía iba a ser imposible. La mamá y el papá tenían que esforzarse. Su hijo tenía un llamado y ellos tenían una gran responsabilidad. Tu hijo tiene un llamado, pero tú tienes una gran responsabilidad en tus manos. Gran responsabilidad. En la cita bíblica que leímos, dice que Manoa quería conocer al hombre para que le enseñara qué debería hacer con el hijo. Y cuando por fin conoció al hombre, le preguntó, ¿cómo deberíamos criar al hijo? Ahora escuchen las palabras. Él dijo, ¿cómo deberíamos criar al hijo? No dijo, a ver, dígame hombre, cómo mi esposa tiene que criar, cómo le tiene que hacer la mamila, cómo lo tiene que regañar. No. Manoa preguntó, ¿cómo deberíamos? La responsabilidad no era de la mujer, era de los dos. Y Manoa lo supo desde el principio, porque sabes, la mujer no era la que andaba preguntando. ¿Quién era el que andaba preguntando? ¿Quién era el más interesado en saber cómo guiar a su hijo? Manoa, el papá. Y el chiste es que en la actualidad, ya sea mamá o papá, ni siquiera nos hemos atrevido a preguntarle a Dios, Señor, ¿qué debería de hacer con los hijos que me diste? Hay muchos sentados en este auditorio que ya llevan años de ser padres y quizá ni una vez les ha salido de sus labios, Señor, ¿qué debería de hacer? ¿Cómo debería de criarlo? Le preguntamos a la abuelita cuando le duele el estómago, ¿qué debería de hacer? Dígame, ¿cuál es el tecito que le tengo que hacer? Le preguntamos al doctor, doctor, dígame, ¿qué debo de hacer para que este niño crezca bien, sano y fuerte? Le preguntamos a la maestra, maestra, ¿qué debo de hacer para que este niño crezca y muy inteligente y se sepa todas las tablas? ¿Qué debería yo de hacer? Pero muy pocas veces vamos delante de la presencia de Dios y le decimos, Dios, ¿qué debería de hacer con este hijo o hija que tú me diste? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu llamado? ¿Cuál es el camino por el que lo tengo que encaminar? Dime, ¿qué debería de hacer? Cuando nosotros entendemos que nuestros hijos tienen llamado y tienen propósito, nosotros vamos a la fuente, al que lo creó, al que lo predestinó, al que sabe para qué lo puso en este mundo, y no le andamos preguntando a las demás personas, ¿qué debo de hacer con mis hijos? Porque tú sabes a quién tienes que recurrir. Tú sabes quién tiene la respuesta, porque sabes, estamos más interesados en que el diablo, en que el mundo nos diga cómo tenemos que criar a nuestros hijos, y somos más fáciles de creerles al mundo que lo que dice Dios. Somos más fáciles. Ah, no, es que esa fue una pedagoga muy importante. Ah, es que eso es lo que se da ahorita entre los colegios. Es que esto es lo que se usa ahora. No, la Biblia no estudió las nuevas maneras de crianza, no estudió, Dios no sabe lo que ahorita se da, son otros tiempos. Tu hijo, hija,
fue predestinado desde antes de la fundación del todo. Del todo. Y el que conoce el principio y el que conoce el final, ese es el que sabe para qué tu hijo está en la tierra. Si tú me preguntas, Keila, ¿tú sabes para qué tus hijos están en la tierra? A ciencia cierta, así como Manoa lo sabía en ese momento, no lo sé. Porque no se me apareció un ángel. No tengo esa visión de que, se me apareció un hombre como cara de ángel y me dijo que Noa y me dijo que Florencia. No lo sé. Ojalá Dios me diera esa experiencia. Pero muchos de aquí no hemos tenido una experiencia así de sobrenatural. ¿La quisiéramos? Nos haría más fácil el trabajo, ¿sí o no? Porque Manoa ya sabía lo que tenía que hacer. Manoa ya sabía que sí y que no. Nosotros quizá no, pero Dios nos dejó su palabra. Nos dejó las reglas escritas ahí. Que tú no sepas el destino o el llamado que tu hijo tiene, no quiere decir que no lo tenga. Que tú no le hayas preguntado a Dios para qué te dio ese hijo, no quiere decir que tu hijo no tenga propósito. Y por eso hoy nosotros como padres en este auditorio tenemos que reflexionar y decir: Señor, si es cierto, perdóname, no te he preguntado a ti, ¿por qué me diste estos hijos? ¿Para qué me los diste? ¿Qué tengo que hacer? Sabes, da mucha tristeza. Estos videos los puedes ver tú en Facebook o incluso tú mismo los puedes ver en las escuelas. A mí me tocó una vez pasar por un kinder. Niños que son hasta 6 años de edad aproximadamente, un poquito menos. Y estaban en una fiesta, no me acuerdo qué festividad, Día del Niño, papás, no me acuerdo qué. Y me dio tanta tristeza pasar y ver que su bailable era una canción denigrante con palabras soeces, asquerosas, si me perdonan la palabra. Niños de 6 años cantando ni siquiera tengo palabras para expresar. Y yo digo, ¿dónde están los papás? Pero después me di cuenta que muchos de sus papás escuchan las mismas cosas y que no tienen la capacidad de dominio propio. Ya no te digo para que ellos digan: esto no está correcto, esto no está bien para mi vida como papá. Pero está bien, si tú lo quieres hacer, tú ya eres un hombre adulto, una mujer adulta. Diría mi mamá, ya están grandes, ya hacen lo que quieren. Pero otra cosa es que venga tu hijo, tu hija en el carro contigo y la hagas que escuche esas mismas cosas contigo. Porque sabes, el responsable en ese carro no es tu hijo, no es tu hija. El responsable en ese carro eres tú. Eres tú. Y a veces los padres no asumimos esa responsabilidad, tanto en las cosas pequeñas como en las cosas grandes. Esperamos que nuestros hijos tengan una mentalidad diferente, tengan un corazón diferente. Pero ¿qué crees? Nosotros los padres les estamos enseñando las mismas cosas a nuestros hijos. Y aquí viene algo importante. Si tú estás en matrimonio con tu esposo o con tu esposa, el ponerse de acuerdo. Cuando como esposo y esposa te pones de acuerdo para con tus hijos, tus hijos ganan. Sabes, nosotros cuando nos embarazamos de Noa, una de las cosas que nos propusimos era que Noa hablara inglés desde muy temprana edad. Eso queríamos. ¿Cómo lo íbamos a hacer? No teníamos ni la más remota idea. ¿Hablamos inglés los dos? No tan bien. Es más, creo que en este punto Noa habla mejor que nosotros dos. Y desde bebecito empezamos a criarle y lo único que veía eran cosas en inglés, lo único que le leíamos eran cosas en inglés, todas las canciones que escuchaba eran cosas en inglés. ¿Tú crees que nosotros queríamos hacer eso?
todo el tiempo inglés. No, pero nos propusimos que él iba a tener y iba a desarrollar esa habilidad. Cuando llegaron los 2 años y él empezó a hablar más fluido y empezaba a hablar y todo, y la gente a su alrededor, wow, ¿cómo aprendió inglés? Sacrificio, dedicación, responsabilidad. Ahora él ve las películas en inglés, no ve películas en español. Y uno que no entiende muy bien el español tiene que ponerle los subtítulos, porque a nosotros no nos pusieron cancioncitas en inglés cuando nacimos. Y el verlo a él desarrollarse de esa manera, después de años, no días, no meses, años de dedicación, digo, valió la pena. Y así, con muchas cosas, nosotros decidimos que para su cumpleaños sí se le iba a regalar un juguete, pero también se le iban a regalar libros, que los libros iban a ser más importantes que los juguetes. Así que cuando vamos a Walmart, cuando vamos a Liverpool y de repente llega a querer un juguete, que yo sé que hay muchos que por aquí no pueden salir a un supermercado porque salen con un juguete, sea chico o sea grande. Nosotros cuando vemos que hay un libro que vale la pena, invertimos en un libro, más que en un juguete. Esas son cosas pequeñas que ayudan a la educación de nuestros hijos. Pero si ni siquiera estás dispuesto a hacer las cosas pequeñas, cuánto más las cosas que van a cambiar su vida por completo, como la disciplina. ¿Cómo puedes disciplinar a un hijo si tú mismo no eres disciplinado? Saben, yo amo las papitas. Yo se los confieso, yo amo las papitas, me encantan. Pero desde que tengo hijos, ¿saben a qué horas como mis papitas? Cuando ya los dormí, y si todavía me queda energía para comerme mis papitas, ahí estoy. Ya no sé si me va a dar una gastritis por comérmelas tan tarde, pero preferimos eso a instruirles a ellos. Que si las han probado, sí, porque existe iglesia infantil, pero en nuestra casa no las ofrecemos. Son cosas que mi esposo y yo nos hemos puesto de acuerdo para llegar a un fin con ellos, con Noah, con Florencia. En la educación, en la formación, en la disciplina, a favor de ellos, con la responsabilidad que Dios nos ha encargado. Porque sabemos que Noah y Florencia tienen un llamado y un propósito. Y aunque en este momento no le puedo poner yo nombre a ese llamado, sí sé que tengo que empezar a encaminarlo. Darle las herramientas, darle todo lo que él necesita para que cuando llegue el momento en el que él tome la decisión de qué va a hacer, tenga la capacidad de hacerlo. No que sea un niño indisciplinado, no que sea un niño con falta de carácter, no que sea un niño que no tenga la capacidad de resolver problemas. No. ¿Le has preguntado a Dios qué propósito tienen tus hijos? ¿Qué propósito tienen, Señor? ¿Para qué me los diste? ¿Sabes? El padre que conoce que su hijo será campeón olímpico no se entera de ello cuando su hijo tiene 20 años. Eso ya es muy tarde. Se enteró desde que su hijo tenía 3, 4 años. El niño que toca en una orquesta con un talento sin igual comenzó a una temprana edad. Como padres que entendieron que sus hijos tenían potencial para algo, ¿cuánto más nosotros que conocemos que nuestros hijos tienen un llamado por Dios aquí en la tierra? Y a esto no me refiero a que vayan a ser pastores, a que vayan a vivir en una iglesia. No, hermano, hemos confundido que el llamado de Dios únicamente se refiere a predicar. No, hacemos chiquito a Dios con centrar solamente el llamado en eso. Sansón fue llamado, pero no fue llamado a estar en a ser sacerdote, no fue llamado a estar en la sinagoga, no. Sansón fue llamado a ser un guerrero. Él fue usado para comenzar la liberación de los israelitas. Así que no reduzcas el propósito de Dios para tus hijos a ser pastores o permanecer en la iglesia por el resto de sus vidas. No, mi hermano, se necesitan hijos consagrados en todas las partes de este mundo, en todos los niveles sociales, en todas las áreas de gobierno y en todos los centros de arte.
Ahí se necesitan hijos consagrados que tú hayas formado. Se necesitan hijos con padres que hayan decidido tomar la responsabilidad de la consagración. Di, ¿acaso seré yo, Señor? ¿Acaso seré yo? Mientras se llega el tiempo, y la Biblia narra en Jueces 13:24, dice, y la mujer tuvo un hijo y lo llamó Sansón. El niño creció y Dios lo bendijo. Un día, cuando estaba en el campamento de Dan, entre Sorá y Estaol, el Espíritu de Dios comenzó a actuar en él. O sea que los padres lograron cometer su cumplido, ser responsables y guiar a Sansón, mantenerlo sobre el camino. Lo lograron hacer porque dice que Dios lo bendijo y que el Espíritu de Dios posó sobre él. Los padres hicieron su trabajo, cumplieron su responsabilidad. Sansón no podía decir que sus padres no estuvieron al pendiente de él, que no le enseñaron, que no le instruyeron, ya que ser nazareno desde recién nacido era algo que solo podía cumplir si los padres se habían esforzado. Sansón debió haber crecido memorizando las reglas que tenía que cumplir. Sansón debió de haber dormido todos los días con la historia del anunciamiento de su nacimiento. Sansón debió de haber crecido con unos padres que le dijeron, tú eres un milagro, tú tienes un llamado, tú tienes un propósito y tú vas a liberar a Israel. Sansón creció con eso. Unos padres responsables. ¿Qué más podía pedir Sansón? Jueces 14:1-13 dice, Sansón fue al pueblo de Timná y al ver a una joven filistea se enamoró de ella. Cuando volvió le dijo a sus padres, he visto en Timná a una joven filistea y quiero casarme con ella. Hagan ustedes los arreglos necesarios para la boda. Sus padres entonces le preguntaron, ¿por qué tienes que elegir como esposa a una mujer de esos filisteos que no conocen a Dios? Es que no hay mujeres en nuestro pueblo o entre los demás pueblos israelitas. Pero Sansón insistió, esa muchacha es la que me gusta. Vayan a pedirla para que sea mi esposa. Esta historia relata lo que quizá muchos de los que están en este auditorio pasaron cuando escogieron esposa. Quizá no le preguntaron a la mamá, al papá, oye mamá, ¿cómo ves? ¿Te gusta esta muchacha? ¿Cómo la miras? ¿Tú qué dices, mamá? O papá, ¿tú qué dices? ¿Te gusta? No, pues hijo, mira. Pero Sansón no preguntó. Sansón, ¿qué dijo? Vayan a traérmela. ¿Sabes qué, hermano? Se llega un tiempo en la vida de tus hijos donde ya no les dices qué hacer. Se llega un tiempo en la vida de tus hijos donde ellos van a tener que tomar decisiones con las herramientas que tú les hayas dado o con la falta de herramientas que tú les hayas dado. Sansón tomó una decisión. Ahora, pero hermana, usted nos ha estado predicando que los papás casi que se sobaron el lomo para que Sansón tuviera todas las herramientas. ¿Y qué crees? Que aún con todas las herramientas, los hijos se equivocan. Porque los hijos empiezan su curva de aprendizaje. Pero aquí va la diferencia. Vamos a seguir. Este fue el comienzo del cumplimiento del propósito de Dios en la vida de Sansón, pero al mismo tiempo fue donde él empezó a violar los mandatos de su llamado. Una vez que pasó ese tiempo donde los papás lo tenían y le decían que sí y que no hacer, ¿qué crees? Cuando Sansón tuvo la oportunidad, no tomó las mejores decisiones. Ay, Sansón. Sansón.
¿Por qué nuestros hijos se equivocan? ¿Alguna vez te has hecho esta pregunta, papá, que ya tienes hijos adolescentes, que tienes hijos jóvenes? ¿Por qué nuestros hijos se equivocan? ¿Por qué a pesar de haberles dicho que no lo hicieran, lo hicieron? ¿Por qué? Yo no tengo hijos adolescentes. Quiero no temerle a esa etapa, pero sé que viene, es parte de la vida. Pero sí me acuerdo de mí siendo adolescente y digo, caray, Señor, líbrame, perdóname de todos mis pecados. La etapa de la adolescencia, de la juventud, es una etapa complicada, se toman decisiones muy importantes en esas etapas. Incluso antes era en la juventud, ahora desde la adolescencia hay decisiones cruciales que tus hijos están tomando en tu escuela, en su grupo de amigos. ¿Cómo comenzar con una adicción? ¿Fumar o no fumar? ¿Alcoholizarse o no alcoholizarse? ¿Tener relaciones sexuales con otra persona o no? Incluso la decisión de su sexualidad, su identidad. Hay niños que ya incluso están tomando esas decisiones. Yo me puedo imaginar a los padres de Sansón pensando, ¿no le enseñamos? ¿Acaso él no sabe que los filisteos son nuestros enemigos? ¿Acaso no le repetimos muchas veces que él va a liberarlos de los filisteos? ¿Cómo se va a liberar de su suegra? ¿Qué problema? Diga conmigo, llega ese tiempo. Padres e hijos que me escuchan el día de hoy, existe una responsabilidad para los padres, pero también existe una responsabilidad para los hijos. Llega un momento donde la responsabilidad ya no cae sobre la vida de los padres, sino cae sobre la vida de un hijo. Basta de seguirle echando en cara a los padres lo que hicieron o dejaron de hacer. Llega una edad, hijo, donde eres tú y nadie más que tú el responsable de los resultados que obtienes. Que te hubiera gustado que Carlos Slim fuera tu padre, pero no fue así. Que te hubiera gustado estudiar en tal universidad, pues ¿qué crees? No fue así. Pero las malas calificaciones, esas no son responsabilidad de la universidad. Esa es tu responsabilidad. No hay edad exacta para determinar en qué momento comienza tu responsabilidad de hijo y en qué momento termina la de los papás. Aunque los papás siempre vamos a sentirnos responsables de nuestros hijos, ¿verdad? Hasta colgar los guantes, dice mi papá. Pero se llega el tiempo donde los hijos empezamos a ser responsables de nuestras propias decisiones. Así que, hijo que estás acá, ya no le puedes echar la culpa a tus papás. Es que, Keila, tú no conoces a mis papás, es que por culpa de él, por culpa de ella. Mi hijo, tienes 20, 25, 26, 30 años. Ya no puedes seguirle echando la culpa a tus papás. Muchas de las equivocaciones que estás teniendo en tu vida son responsabilidad tuya y nada más que tuya. Y echarle la culpa a los papás, ¿qué crees? Es muy fácil. Es muy fácil. ¿Saben? Juzgar a un papá es muy fácil. ¿Cuántos hemos visto esta imagen en el supermercado de un niño haciendo pataletas y la mamá con la cara de vergüenza? ¿Y qué dicen los que no tienen hijos? No, si fuera mi hijo, a mí no me haría así. ¿Sí o no? Todos aquí hemos juzgado alguna vez a algún papá. La verdad, si no tienes hijos, mira, ni opines, cero. No digas que tú lo vas a hacer mejor porque mira, hay un karma. Pasa, lo que se siembra se cosecha.
Y sabes, a los hijos se nos da muy fácil juzgar a los padres. Es que él no lo hizo bien. Es que yo cuando tenga hijos lo voy a hacer diferente. Es muy probable que repitas la misma situación si no te haces responsable de lo que está pasando en tu vida en este momento. Hijo que estás aquí, debes saber que la vida te va a enfrentar a muchas situaciones y en todas ellas vas a necesitar de Dios. Quizá puedes decirme, mis papás nunca me enseñaron e incluso ni cristianos son. En este punto de tu vida tú eres responsable de buscar a Dios. Eres tú el que debe de asegurarse que Dios esté y que camines con Él. Eres tú el que debe de alejarse de las malas compañías. Eres tú el que tiene que tomar decisiones, porque también serás tú el que sufra las consecuencias de ellas, el resultado de un pecado o simplemente la ausencia de Dios en tu vida. Eres tú el que se puede arrepentir por el resto de su vida. Hijo, llega un tiempo donde los padres ya no te pueden rescatar. Llega un tiempo donde tu mamá no va a ir a defenderte, donde tu papá no va a ir a protegerte. Llega un tiempo donde eres tú el responsable. Y Sansón en esta historia, él era el responsable. Y a través de sus decisiones y de las cosas que hizo, terminó enamorado de una Dalila. Y esta Dalila lo llevó a que le arrancaran sus ojos, a que le cortaran el cabello, que era el símbolo de su ¿qué? De su consagración, de su pacto con Dios. Y hacer el hazmerreír de quien se supone él debía de haber combatido. Las decisiones de Sansón lo llevaron a ese punto. Hijo, más allá de si a Sansón lo educaron bien o lo educaron mal, las decisiones de Sansón lo llevaron a un punto donde no debía de estar. Pero aún nuestro Dios es tan hermoso y con tanta gracia y con tanta misericordia, en tu peor momento te pone en el momento justo. Y sabes, los padres de Sansón le habían enseñado de Dios, le habían enseñado de buscar de Él. Y dice la Biblia que cuando Sansón se encontraba en una reunión de filisteos, sin ojos, que su cabello le había comenzado a... ¿Qué significaba eso? Yo quiero pensar que Sansón vio su cabellera crecer y se acordaba de cuando su mamá lo peinaba y le decía: hijo, tú tienes un llamado, tú tienes un propósito, tú vas a vencer, tú vas a echarle ganas, tú vas a liberarnos de los filisteos, tú vas a empezar, tú vas a ser el primero porque Dios así te llamó. Y él ahora ver que su cabello empezaba a crecer y verse esclavo de los filisteos, yo quiero pensar que Sansón se acordó y dijo: mis padres me dijeron que yo tenía llamado, que yo tenía un propósito. ¿Y qué hago aquí? ¿Por qué terminé siendo esclavo de los filisteos? Y dice la Biblia que él oró. ¿A quién? Él oró a Dios. Dice en Jueces 16, 28 al 31. Entonces Sansón oró: Dios Todopoderoso, ayúdame solo una vez más. Los filisteos se han burlado de mí sacándome los ojos. Te ruego que me des fuerzas para vengarme de ellos. Dicho esto, Sansón apoyó sus dos manos sobre las columnas centrales que sostenían el templo y gritó: que mueran conmigo los filisteos. Luego empujó las columnas con todas sus fuerzas y el templo se vino abajo sobre los jefes filisteos y sobre todos los que allí estaban. Sansón mató a más personas al morir que las que había matado en toda su vida. Después vinieron los hermanos de Sansón con todos sus parientes a recoger su cuerpo y lo enterraron en la tumba de Manoa, su padre. Entre Zorá y Estaol, Sansón fue jefe de los israelitas durante 20 años. Sansón se pudo acordar lo que una vez sus padres le dijeron, las herramientas que sus padres alguna vez sembraron en él.
Porque si él no se acordara de ello, él no hubiera orado a Dios. Él sabía que en ese momento no tenía la fuerza ni el respaldo de Dios, pero también sabía que si él se arrepentía, que esa culpa que él sentía por no haber podido obedecer lo que sus padres le habían enseñado, que había traído como consecuencia el no acercarse al llamado que Dios le había puesto, él sabía que con Señor, ayúdame. ¿Sabes? Si tus hijos tienen la capacidad de pedirle ayuda a Dios en su momento más difícil, ya le hiciste. Porque por más malas decisiones que pueda tomar, siempre va a haber un reinicio y el cumplimiento del llamado de Dios se hará real en su vida, aún en el último minuto, aún en el último momento. Dice la Biblia que Sansón logró matar a más filisteos con su muerte que en toda su vida. Pero ¿quién crees que le enseñó a orar y a clamar a Dios? ¿Quién crees que puso eso en su corazón? Que aunque había estado muy escondido por muchos años, por todo lo que pasó, por todas las decisiones que tomó, en el último momento fue lo que salvó su llamado y su propósito. Al final de cuentas, las herramientas que sus padres le dotaron desde que eran niños, tuvo frutos. Tuvo frutos. El día de ayer, yo cumplí 30 años. Orgullosamente 30 años. Y yo me veía con mi libreta de transcripción. Y ya tenía preparado este tema. Y me recordaba a mi mamá desde chiquita enseñándome a transcribir, enseñándome a buscar a Dios, mi padre sentándonos en la mesa y dándonos devocionales. Y yo decía, wow, ya tengo 30 años, ya estoy casada, ya tengo 2 hijos. Y en mis momentos más oscuros, lo único que me ha servido es poder alzar la mano y decir, Señor, ayúdame. ¿Sabes? Mi mamá no me enseñó todas las cosas que se tenían que saber. No me enseñó a planchar, por ejemplo. Y vaya que mi esposo lo requiere, él usa camisa todos los días y pantalón de vestir con raya en medio. ¿Saben quién me enseñó? YouTube, búsquenlo. Sí enseña a planchar YouTube. YouTube me enseñó a planchar. Los padres no podemos enseñarlo todo. Pero si tú te centras en enseñarle a tus hijos las cosas primordiales, las otras cosas se las puede enseñar YouTube. Pero buscar a Dios, poner a Dios en primer lugar, saber clamar a Él cuando necesitas ayuda, eso no se los enseña YouTube. Eso se ve en casa, eso se enseña en casa. Yo tuve padres responsables. Algunas veces no nos gustaba que nos obligaran a leer la Biblia. Algunas veces no nos gustaba que no nos dejaran hacer cosas sin antes mostrarles que de verdad habíamos hecho lo que teníamos que hacer. Pero 30 años después, te puedo decir, porque yo vivo lejos de mi familia, no vivo acá. Allá donde vivo no conozco a nadie. Y cuando a veces tienes ganas de recurrir a alguien, no tienes a quién recurrir. Pero entonces empiezan las palabras de mis padres. El que siempre está, el que nunca te falla, el que siempre te escucha, el que te auxilia, el que te provee, el que está. Pregúntate, si tus hijos ya crecidos tuvieran una necesidad, ¿a quién van a clamar? ¿A quién les enseñaste que recurrieran? ¿Qué responsabilidad tenemos, padres? Pero también qué responsabilidad tenemos, hijos. Y Dios me mostró a través de esta prédica que muchos de los padres aquí presentes tienen culpa en su corazón por equivocaciones que cometieron sus hijos. Quizá una hija te salió embarazada. Quizá un hijo cayó en las drogas, en el alcoholismo. Y tu mamá, tu papá te culpas. Y existe esa culpa en tu corazón. Y sabes,
La culpa sin arrepentimiento es solo algo que Dios utiliza. Pero si esa culpa te lleva a arrepentirte y decirle a Dios: Señor, ayúdame, ayúdame, Señor. Quita esa culpa y ayúdame a tener la sabiduría para criar a mis hijos. Hijo, yo sé que también tienes culpa en tu corazón por las equivocaciones y las decisiones que has tomado mal. Y que dices: yo no debí de haberle hecho esto a mis padres. Yo me arrepiento. Estoy viviendo la consecuencia de lo que me dijeron que no hiciera y tengo culpa en mi vida. Y el día de hoy es un momento en el que tú puedes ser libre de la culpa, tanto papás como hijos, para que puedas hacerlo bien de aquí en adelante, para que puedas agarrar las herramientas que Dios te ha dado y puedas decir: Señor, lo de atrás ya no importa, camino hacia adelante, voy a echarle ganas de aquí en adelante. Yo sé que atrás quizá no lo pude haber hecho tan bien, pero de aquí en adelante, Señor, me hago responsable. Tomo la decisión que tengo que tomar, hago las decisiones que tenga que tomar, quito lo que tenga que quitar, para que pueda ser responsable de mis decisiones, tanto como padre como hijo. Ahí donde están, pónganse de pies. Y ustedes saben, tú como papá, tú sabes si existe esta culpa en tu corazón. Tú como hijo, tú sabes si existe esta culpa en tu corazón. Y sabes, una vez más, la responsabilidad es tuya. Si tú quieres orar y clamar a Dios y decirle: Señor, perdóname, no quiero vivir con esta culpabilidad, no quiero vivir con este sentimiento. En cambio, quiero hacer las cosas bien. Ahí donde tú estás, tú alza tus manos y así como dijo Sansón: Señor, ayúdame. Es lo único que tienes que decir. Dile: Señor, ayúdame. No he hecho las cosas bien. Si tú eres papá, dile: Señor, quizá no he criado a mis hijos como debería. Quizá no he creído en el llamado y en el propósito que tú les has dado. No los he orientado hacia ti. Perdóname si yo misma he sido piedra de tropiezo para mis hijos, enseñándoles hábitos que no deberían de ser, enseñándoles música que no debería de ser, pensamientos, palabras, groserías. Perdóname, Señor. Vamos, es tu momento, papá. Es tu momento. Es tu momento. Yo no voy a hacer la oración por ti, porque en tu casa yo no voy a tomar las decisiones por ti. Todo empieza en este momento. Si tú eres capaz de abrir tu boca y responsabilizarte y decir: Señor, yo quiero ser libre de todo lo que me esté apartando para dirigir a mis hijos en tu camino. Ayúdame, Señor. Vamos, dile: ayúdame, Señor. En esta iglesia debe de haber padres desesperados por criar a una generación, por prepararla para lo que se viene. Porque, ¿sabes? Decimos: Cristo viene pronto. Ajá. Y si le toca a tus hijos, enfrentar todo lo que se va a enfrentar, ¿estarán preparados? Dile: Señor, ayúdame a preparar una generación que esté lista para tu venida, que tenga una fe inquebrantable, que tenga un corazón que te busque en los buenos y en los malos momentos. Dile como Manoah: Señor, ¿cómo crío a mis hijos? ¿Qué propósito tienen? ¿Qué llamado tienen? Si tú eres hijo, alza tu mano y dile: Señor, perdóname. Porque yo sé que mis padres me han instruido. Yo sé que de alguna u otra manera he sabido lo que tengo que hacer y aún así me he equivocado. Te pido perdón. Yo no quiero vivir con culpa en mi vida. Yo no quiero vivir no cumpliendo el llamado y el propósito que tú me diste. Así que aun si este no es mi último momento como Sansón, yo quiero alzar mis manos y decirte: Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Quita la culpa de mi vida. Quita la culpa de mi vida. Hazme libre, Señor. Hazme libre. Vamos, hijo, es tu momento. Tú habla con Dios.